el Hijo del Hombre. Todo lo que sucederá en el día postrero ya fue adelantado por Jesús de Nazaret, pero comprender todo lo que sucederá en el día postrero solo será posible para quienes permanezcan en las palabras que salieron de la boca de Jesús, porque fue la boca de Jesús la que reveló todo lo que sucederá en el día postrero. Juan 6:44 habla Jesús de Nazaret. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret es que fue el Padre quien le trajo a todos los que vinieron a Él. Y eso significa que todos los que vinieron a Jesús en la antigüedad son las ovejas, de las cuales dijo Jesús que ninguno las arrebataría de su mano ni de la mano de su Padre. Juan 10:27 habla Jesús de Nazaret. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces es bastante claro que todos los que vinieron a Jesús en la antigüedad son los que Jesús resucitará en el día postrero, porque aquellos son los que el Padre le trajo a Jesús. También dejó bien claro Jesús que los judíos que no creían en Él, esos no hacían parte de sus ovejas. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Los judíos que no creyeron en Jesús fueron aquellos que permanecieron fieles al Dios que les había predicado Moisés desde 1000 años antes de Jesús de Nazaret. Y si aquellos no creían en Jesús, era porque el evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret era totalmente contrario a todo lo que antes de Jesús había predicado Moisés. Porque Moisés predicó devolver golpe por golpe y Jesús predicó poner la otra mejilla. Moisés predicó la carta de divorcio y Jesús predicó que la carta de divorcio generaba un doble adulterio. Moisés pidió perseguir a los enemigos hasta matarlos, pero Jesús pidió amar a los enemigos. Moisés pidió cumplir con los juramentos, pero Jesús pidió no jurar de ninguna manera. Moisés ordenó apedrear a la mujer adúltera, pero Jesús no permitió que apedrearan a la mujer adúltera. Juan 8:4 le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si Jesús no permitió que apedrearan a la mujer adúltera como lo mandó Moisés en la ley, entonces hasta un niño puede comprender que el evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret es rotundamente contrario a la ley que predicó Moisés. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Lo que hizo Jesús al no permitir que apedrearan a la mujer adúltera fue dejar testimonio que Él había venido para impedir que se siguiera cumpliendo con la ley que habían recibido por medio de Moisés. Porque si Jesús hubiese estado de acuerdo con la ley que transmitió Moisés, entonces Jesús no habría impedido que apedrearan a la mujer adúltera como lo había mandado Moisés en la ley. Con esto queda clarísimo que las ovejas que el Padre le dio a Jesús no son los que guardan la ley de Moisés. Y también queda bien claro que los que permanecen fieles al Dios que le entregó la ley a Moisés, esos no son de las ovejas de Jesús de Nazaret. Porque si aquellos permanecen fieles al Dios que dio a conocer Moisés, es porque aquellos jamás han creído en el evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Lucas 16:16 habla Jesús de Nazaret. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Fue desde Juan el Bautista que se empezó a predicar en la tierra el evangelio del reino de Dios y no antes. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret. Y si Jesús también dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan, es porque lo que dijeron los profetas y lo que se había mandado en la ley finalizaban con la aparición de Juan. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que la ley y los profetas eran hasta cuando el reino de los cielos se acercara. Por eso Jesús también dijo que fue desde Juan el Bautista que se empezó a anunciar en la tierra el reino de Dios. Pero lo que hay que comprender es que la ley era hasta Juan solo para quienes creyeran en el reino de los cielos que empezó a predicar Juan el Bautista en el desierto. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo de cumplir la ley se cumplió cuando Jesús empezó a predicar el evangelio del reino de Dios
pero es absolutamente obvio que el tiempo de cumplir la ley finalizó únicamente para quienes creyeran en el Evangelio del Reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Así lo explicó el apóstol Pablo. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Si la ley finalizó con la predicación que Jesús trajo del reino de los cielos, entonces es bastante obvio que la ley que finalizó con la venida de Cristo no provenía del reino de los cielos. Y entonces los que continúan creyendo que lo que fue predicado en la tierra antes de Juan el Bautista provenía del reino de Dios, esos no son de las ovejas de Jesús de Nazaret, sencillamente porque esos no le creen ni siquiera mínimamente a Jesús de Nazaret. Y de estos existen hoy miles de millones en todas las naciones de la tierra. Y según lo adelantado por Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles a todas las naciones para determinar quiénes son los que heredarán el reino de Dios y quiénes son los que se van al infierno. Mateo 25:31. Habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es absolutamente obvio que las ovejas apartadas a la derecha son los que permanecieron fieles a las enseñanzas de Jesús, porque estos son los que heredaron el reino. Y entonces también es bastante obvio que los cabritos que fueron apartados de las ovejas son los que no le creyeron a Jesús de Nazaret. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si el Hijo del Hombre llama malditos a los que no le creyeron a Jesús de Nazaret, no es porque el Hijo del Hombre venga a maldecir a quienes no le creen a Jesús, sino porque aquellos que permanecen adorando al Dios que les dio a conocer Moisés permanecen bajo maldición. Presten mucha atención. Gálatas 3:10. Habla el apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que están bajo maldición son los que adoran al Dios que mandó la ley, porque aquel supuesto Dios estableció innumerables maldiciones para todo aquel que no cumpliera hasta el último de sus estatutos, y los únicos que se libran de la maldición de la ley son los que le creen a Jesús y renuncian a la adoración de aquel Dios que mandó la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero a los únicos que Cristo redime de la maldición de la ley es a los que creen en el Evangelio del Reino de Dios que Él vino a predicar, y el cual es rotundamente contrario a todo lo que estableció el Dios que mandó la ley por medio de Moisés. Por eso Jesús también dijo que de la ley no pasaría ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Habla Jesús de Nazaret. Porque de cierto os digo que hasta que pase del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley permanecerá intacta hasta cuando pasen del cielo y la tierra, porque por aquella ley serán juzgados todos los que permanecen bajo maldición, adorando al Dios que los maldice por no cumplir con todo lo que Él les manda. Deuteronomio 28:15. Habla el Dios maldiciente. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Un rosario de maldiciones es lo que llevan sobre sus cabezas los que permanecen adorando a este Dios que los maldice. Y con esto queda inmensamente claro que los cabritos que serán apartados a la izquierda como malditos cuando venga el Hijo del Hombre son los incrédulos que hasta el día de hoy están perdidos del camino de la luz por no creer en las palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret. Hoy los que esperan el regreso de Jesús están convencidos que Jesús vendrá para juzgar al mundo. Pero lo que no han notado en las Escrituras aquellos cabritos incrédulos es que Jesús dejó totalmente claro que Él no juzgará al mundo. Juan 12:47. Habla Jesús de Nazaret. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si Jesús dijo que Él no juzgará al mundo, entonces Jesús no es el que juzgará al mundo en el día postrero, porque las palabras que salieron de la boca de Jesús permanecerán vigentes aún en el día postrero. Mateo 24:35 habla Jesús de Nazaret. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ninguna cosa dicha o establecida por Jesús de Nazaret pasará jamás. Y entonces, por ende, las palabras que salieron de la boca de Jesús también tendrán vigencia en el día postrero. Y también es bastante obvio que el Evangelio del Reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret tiene vigencia eterna. Por tanto, los que creen que Jesús vendrá para juzgar al mundo en el día postrero es porque no le creen a Jesús de Nazaret. Juan 3:17 habla Jesús de Nazaret. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí Jesús repite que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y como todo lo que dijo Jesús tiene vigencia eterna, entonces en el día postrero también serán condenados todos los que no le creen a Jesús de Nazaret. Y este es el momento para que todos comprendan que si Jesús dijo que quienes lo rechazan y no reciben sus palabras serán juzgados con su palabra en el día postrero, es porque en el día postrero todas las naciones serán juzgadas con el Evangelio eterno que vino a predicar Jesús de Nazaret. Por eso en la profecía del día postrero se testifica que el día del juicio llega con un ángel que viene a predicar el Evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Escuchen Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los pobladores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Cuando aquel ángel empieza a predicar el Evangelio eterno, llega la hora del juicio para todo pueblo, tribu, lengua y nación. Eso significa que este ángel es el que juzgará al mundo en el día postrero con la palabra que habló Jesús, porque el Evangelio eterno que viene a predicar aquel ángel ante toda tribu, pueblo, lengua y nación es el que contiene la palabra que habló Jesús. Y con eso queda inmensamente claro que toda nación, tribu, lengua y pueblo será juzgado en el día postrero con el testimonio de Jesús de Nazaret. Y si el mundo será juzgado con el testimonio de Jesús de Nazaret, entonces este ángel que viene para juzgar al mundo con el Evangelio eterno es el consolador que Jesús prometió enviar para que diera testimonio acerca de él. Presten mucha atención. Juan 15:26 habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este suceso tiene más importancia de la que cualquiera se puede imaginar, porque el Consolador que Jesús prometió enviar con el Espíritu de la verdad para que dé testimonio acerca de Él, no solo demostrará que toda nación, tribu, lengua y pueblo permanece en pecado por no creer en el testimonio de Jesús de Nazaret, sino que también el príncipe de este mundo quedará juzgado con el testimonio acerca de Jesús de Nazaret que el Consolador predicará ante toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso fue lo que adelantó Jesús de Nazaret. Juan 16:7 habla Jesús de Nazaret. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Un revolcón en el cielo y en la tierra provocará la venida del Consolador que Jesús prometió enviar, porque el Consolador demostrará con las Escrituras que en el mundo no le creen a Jesús de Nazaret, pero que ninguno piense que las naciones que serán juzgadas por no creerle a Jesús de Nazaret van a ser las naciones que profesan doctrinas diferentes a la doctrina de Jesús, porque las naciones que serán juzgadas por no creerle a Jesús de Nazaret son todas las naciones que dicen creer en Jesús, pero que no le creen a ninguna de las palabras que salieron de la boca de Jesús. Y para saber cuáles son las naciones que serán condenadas, lo tenemos bastante fácil, porque en todas las naciones judeocristianas rechazan rotundamente todas las palabras que salieron de la boca de Jesús, y eso lo podemos demostrar con las Escrituras. Pues mientras Jesús enseñó que al Padre nunca le habían escuchado su voz, en aquellas naciones adoran al Dios de Israel, que hablaba delante de todo el pueblo desde el monte Sinaí. Éxodo 19:17.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Todas las naciones que adoran a este Dios, que hablaba con voz tronante delante de todo el pueblo, son naciones que permanecen en pecado por rechazar las palabras que salieron de la boca de Jesús. Por eso, aunque Jesús dejó bastante claro que el Padre habitaba en la luz, en aquellas naciones adoran al Dios de Israel que habita en las tinieblas, porque en aquellas naciones no le creen a Jesús de Nazaret. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Una vergüenza para Jesús de Nazaret son todas las naciones que adoran a este Dios que habita en la oscuridad, como los vampiros, porque aquellas naciones incrédulas rechazan rotundamente todo lo que Jesús contó del Padre. Y si Jesús dijo que al Padre nunca le habían visto su aspecto, en aquellas naciones adoran al Dios de Israel, que fue visto por Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y también por 70 ancianos de Israel. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Las naciones judeocristianas hacen de Jesús el mentiroso más grande de la historia, y así como en aquellas naciones no le creen a ninguna de las cosas que Jesús contó del Padre, así tampoco guardan en aquellas naciones ninguno de los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Juan 14:15 habla Jesús de Nazaret: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que aman a Jesús de Nazaret son los que guardan los mandamientos de Jesús de Nazaret. Y con estas palabras que salieron de la boca de Jesús, queda totalmente claro que ninguna de las naciones judeocristianas aman a Jesús de Nazaret, porque lo que hacen en las naciones judeocristianas es rechazar todos los mandamientos que Jesús trajo del Padre. Pues mientras Jesús pidió amar a los enemigos, en aquellas naciones adoran al Dios de Israel que pide matar a los enemigos. Levítico 26:7 habla el Dios de Israel: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. La lista de enseñanzas de Jesús de Nazaret, con las cuales serán juzgadas todas las naciones judeocristianas, es bastante extensa. Deuteronomio 6:13 habla el Dios de Israel: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás. El Dios de Israel pidió que cumplieran sus juramentos, pero Jesús de Nazaret pidió que no juraran de ninguna manera. Mateo 5:33 habla Jesús de Nazaret: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Aquí Jesús está desechando por completo cumplir con los juramentos como lo mandó el Dios de Israel. Y con esto queda inmensamente claro que quienes no desecharon aquellos mandamientos y continuaron adorando al Dios que pidió cumplir con los juramentos, esos son los que rechazan lo enseñado por Jesús de Nazaret. Juan 12:48 habla Jesús de Nazaret: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todas las naciones judeocristianas serán juzgadas en el día postrero por rechazar las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque será con las enseñanzas de Jesús de Nazaret que el Consolador demostrará en el día postrero que las naciones judeocristianas no le creen a Jesús de Nazaret y que mucho menos aman a Jesús de Nazaret. Juan 14:24 habla Jesús de Nazaret: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Las naciones judeocristianas nunca han amado a Jesús de Nazaret, y mucho menos al Padre que lo envió, porque a quien han amado siempre en todas aquellas incrédulas naciones es al diablo que los maldice por no cumplir con todo lo que les manda. Por eso Jesús también dijo que el príncipe de este mundo también quedará juzgado cuando venga el Consolador, porque cuando venga el Consolador, el mundo comprenderá que a quien han estado adorando las naciones judeocristianas es al diablo y no al Padre que dio a conocer Jesús con el Evangelio eterno. Y entonces, como el Hijo del Hombre viene para reunir delante de él a todas las naciones y para mandar a los unos al infierno y a otros a heredar el reino de Dios, con esto queda clarísimo que este Hijo del Hombre viene para juzgar al mundo. Y como el Consolador también viene a predicar ante todo pueblo, tribu, lengua y nación el Evangelio eterno con el cual quedará juzgado el mundo, con eso se puede comprender que el Hijo del Hombre y el Consolador vienen a lo mismo. Pero eso no significa que sean dos los que van a juzgar al mundo. Eso lo que significa es que el Consolador es el mismo Hijo del Hombre que vendrá en la gloria de su Padre, apartando las ovejas de los cabritos y para pagarle a cada uno conforme a sus obras.
Mateo 16:27 habla Jesús de Nazaret. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces ha llegado el momento de identificar con las Escrituras a este Hijo del Hombre que viene en la gloria de su Padre para pagarle a cada uno conforme a sus obras, ejecutando un juicio ante todas las naciones. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Apocalipsis 22:8. Habla el apóstol Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Si el ángel que le mostró toda la visión apocalíptica al apóstol Juan es un consiervo del apóstol Juan, es porque aquel ángel también es un apóstol, como lo es Juan. Y en el versículo 12 continúa diciendo aquel ángel, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si este ángel que hablaba con el apóstol Juan en su visión apocalíptica dice que él vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra, entonces es bastante sencillo comprender que el Hijo del Hombre que Jesús dijo que vendría para pagarle a cada uno conforme a sus obras es este ángel que le mostró toda la visión apocalíptica al apóstol Juan. Y entonces, por ende, este ángel también es el consolador que Jesús prometió enviar con el Espíritu de la verdad. Y este es el momento para que todos comprendan que este ángel que le mostró toda la visión apocalíptica al apóstol Juan es el ángel de Jesús de Nazaret. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si fue el ángel de Jesús de Nazaret quien le mostró todas las cosas que vio el apóstol Juan en su visión apocalíptica, entonces el ángel de Jesús de Nazaret es uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret, porque aquel ángel le dijo al apóstol Juan que él era consiervo suyo. Y para comprobar que este ángel es el consolador que Jesús envía para que dé testimonio acerca de él, lo tenemos bastante fácil, porque al final del libro del Apocalipsis está testificado que al único que Jesús envía en el día postrero es a su ángel. Escuchen Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel de Jesús de Nazaret quien viene en el día postrero para dar testimonio de todas las cosas que vio el apóstol Juan. Y con esto queda bien claro que el Hijo del Hombre que viene en la gloria de su Padre para apartar las ovejas de los cabritos es uno de sus apóstoles. Y entonces el Padre dueño de la gloria en la que viene el Hijo del Hombre es Jesús de Nazaret. Y eso lo podemos comprobar con palabras del mismo Jesús de Nazaret. Juan 16:13 habla Jesús de Nazaret. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Con esto queda comprobado que Jesús de Nazaret es el Padre que será glorificado cuando venga el Consolador con el Espíritu de la verdad. Por tanto, si Jesús es el Padre que será glorificado en el día postrero, entonces el Consolador es el Hijo que será enviado por el Padre del día postrero. Eso significa que quien vendrá como Hijo de Dios en el día postrero es uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Y entonces aquel apóstol que vendrá como Hijo de Dios en el día postrero es el Hijo del Hombre que vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. O sea que en el día postrero la tierra tendrá un Hijo del Hombre como Hijo de Dios, y en el cielo habrá un Hijo del Hombre como Dios. Con eso se puede comprender que el Padre y el Hijo del día postrero serán uno solo, así como lo fueron Jesús con el Padre. Juan 10:30. Habla Jesús de Nazaret. Yo y el Padre uno somos. Eso significa que en el día postrero se repetirá la misma historia que sucedió en la antigüedad cuando el Hijo de Dios vino a la tierra para traer la verdad. Por eso el Consolador no hablará por su propia cuenta, así como Jesús tampoco hablaba por cuenta suya. Juan 12:49. Habla Jesús de Nazaret. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Al igual que Jesús de Nazaret, el Consolador también recibió mandamiento de lo que ha de decir, porque ya vimos que el testimonio que dará el Consolador no es suyo, sino del Padre que lo envió, y el Consolador también glorificará al Padre igualmente como lo hizo Jesús. Juan 17:4. Jesús le oró al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
todo lo que hizo Jesús en la antigüedad lo repetirá el Consolador en el día del Señor. Y así como Jesús no vino para traer paz sino espada, así también el Consolador traerá espada sobre la tierra cuando venga con la verdad. Mateo 10:34, habla Jesús de Nazaret. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La misma espada de disensión que generó Jesús cuando vino con la verdad, la generará también el Consolador cuando venga a traer el testimonio verdadero de Jesús de Nazaret. Y así como quien recibía a Jesús también recibía al Padre que lo envió, así también quien reciba al Consolador estará recibiendo a Jesús de Nazaret. Juan 13:20, habla Jesús de Nazaret. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Con ese testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, queda totalmente claro que quienes reciban al Consolador que Jesús envía con la verdad, estarán recibiendo a Jesús de Nazaret. Entonces no hay necesidad de explicar nada para comprender que la segunda venida de Jesús, de la que tanto se habla hoy en el mundo, es la venida del Consolador que trae por segunda vez al mundo el testimonio de Jesús de Nazaret. Porque cuando venga el Consolador con el testimonio de Jesús, será como si hubiera venido Jesús de Nazaret. Y entonces quienes reciban al Consolador estarán recibiendo por segunda vez a Jesús de Nazaret, porque Jesús dijo que quien recibiera al que él enviaba lo estaría recibiendo a él. Por eso Jesús dijo que cuando viniera el Consolador, él iría al Padre y no lo verían más, porque a quien van a ver en el mundo en el día postrero es a un hijo de hombre semejante en todo a Jesús de Nazaret, porque aquel nuevo hijo del hombre también será levantado de los muertos, igualmente como sucedió con Jesús. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que están diciendo aquí los apóstoles es que el varón que fue designado para juzgar al mundo también será levantado de los muertos, y eso significa que el nuevo Hijo del Hombre también será resucitado por el Padre, igualmente como fue resucitado Jesús. Y si el nuevo Hijo del Hombre también será resucitado por el Padre, es porque el nuevo Hijo del Hombre también morirá defendiendo la misma causa por la cual fue asesinado Jesús. Juan 10:11, habla Jesús de Nazaret. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si Jesús su vida dio por las ovejas, entonces el nuevo Hijo del Hombre también morirá por causa de sus ovejas, porque el nuevo Hijo del Hombre será enviado por Jesús en el día postrero con la misma predestinación que fue enviado Jesús en la antigüedad. Entonces busquemos en las Escrituras cuáles son las ovejas por las cuales el nuevo Hijo del Hombre dará su vida, igualmente como Jesús dio su vida por las suyas. Presten mucha atención. Juan 21:4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor, Simón Pedro». Jesús se presentó ante sus discípulos con un cuerpo diferente, porque en cuerpos diferentes se presentaba Jesús después de su resurrección. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después que Jesús resucitó de los muertos, se presentó en varias ocasiones ante sus discípulos para terminar de establecer las cosas que debían dejar preparadas para el día postrero. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas».
Si Jesús designó al apóstol Pedro para que cuidara de sus ovejas, lo designó para que las cuidara eternamente, porque las palabras que salieron de la boca de Jesús tienen vigencia eterna. Entonces es evidente que las ovejas por las cuales el nuevo Hijo del Hombre dará su vida igualmente como la dio Jesús, son las ovejas que el apóstol Pedro recibió de la mano de Jesús. Y con esto queda inmensamente claro que el Hijo del Hombre que viene a separar las ovejas de los cabritos es el apóstol Pedro. Y entonces, por ende, el apóstol que viene como Hijo de Dios en el día postrero es el apóstol Pedro. Por tanto, cuando Jesús puso sus ovejas en la mano del apóstol Pedro, estaba repitiendo lo mismo que hizo su Padre con él. Y entonces en el día postrero será el apóstol Pedro quien no permita que arrebaten de su mano las ovejas que le dio el Padre. Y aquel varón que fue designado para juzgar al mundo con justicia y que también será levantado de los muertos, también es el apóstol Pedro. Y el consolador que Jesús prometió enviar para que diera testimonio acerca de él, también es el apóstol Pedro. Y aquel ángel que viene a predicar el evangelio eterno y anunciando entre toda tribu, pueblo, lengua y nación que la hora del juicio ha llegado, también es el apóstol Pedro. Y a partir del momento en que Jesús puso en la mano del apóstol Pedro las ovejas que él había recibido del Padre, a partir de ese momento la mano del apóstol Pedro se convirtió en la mano de Jesús de Nazaret, y de la cual ninguno arrebataría jamás las ovejas que el Padre le dio a Jesús. Y también a partir de ese momento el apóstol Pedro se convirtió en el heredero de Jesús de Nazaret. Por eso, después de la ascensión de Jesús, el apóstol Pedro sanaba a los enfermos hasta con su sombra. Eso es lo que está testificado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si todos eran sanados, era porque también sanaban los que recibían la sombra del apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro no solo heredó el poder que tenía Jesús para sanar enfermos, sino que también heredó el odio y el rechazo que antes le tenían a Jesús los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del templo. Lucas 20, versículo 1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Esto mismo se lo decían estos mismos ancianos al apóstol Pedro después de la ascensión de Jesús de Nazaret, porque el apóstol Pedro continuó haciendo los mismos milagros y predicando las mismas cosas que antes había predicado Jesús de Nazaret. Hechos 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto se lo dijeron al apóstol Pedro y a Juan cuando fueron llevados ante el concilio, porque Pedro había curado a un cojo que pedía limosna en el templo. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Si era Jesús de Nazaret quien curaba a los enfermos que sanaba el apóstol Pedro, entonces también era Jesús de Nazaret quien sanaba a los enfermos que se curaban con solo recibir la sombra del apóstol Pedro. O sea que así como las obras de Jesús las hacía el Padre que moraba en Jesús, así también las obras que hacía el apóstol Pedro las hacía Jesús de Nazaret. Juan 14:10 habla Jesús de Nazaret: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quien hacía las obras de amor y de sanación que hizo Jesús era el Padre que moraba en él. Y quien hacía las obras que hizo el apóstol Pedro después de la ascensión de Jesús era Jesús de Nazaret. Y por eso Jesús preparó al apóstol Pedro, otorgándole todo lo que debía otorgarle para que el apóstol Pedro pudiera continuar con su obra en la tierra. Presten mucha atención. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús testifica que desde el cielo también el Padre instruyó al apóstol Pedro, y continuó diciendo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está prometiendo aquí Jesús de Nazaret es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que él edificará con el apóstol Pedro como primer cimiento. Y si el apóstol Pedro es el primer cimiento de la iglesia que edificará Jesús, entonces es bastante obvio que Jesús empezó a edificar su iglesia cuando puso en la mano del apóstol Pedro las ovejas que él había recibido del Padre. Y también queda bien claro que la iglesia de Jesús de Nazaret la conformará el apóstol Pedro con las ovejas que recibió de la mano de Jesús de Nazaret. Y como Jesús prometió resucitar en el día postrero a todos los que lo vieron y creyeron en él, entonces será en el día postrero cuando el apóstol Pedro conforme la iglesia de Jesús de Nazaret. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si Jesús prometió darle al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos, es para que el apóstol Pedro abra el reino de los cielos en el día postrero. Pero es bastante obvio que los únicos que entrarán al reino de los cielos cuando el apóstol Pedro lo abra en el día postrero serán los que permanecieron fieles a la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Por tanto, las naciones judeocristianas no entrarán en el reino de los cielos, sencillamente porque las naciones judeocristianas jamás han permanecido fieles a la verdad que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y también será en el día postrero cuando el apóstol Pedro haga uso del gran poder que recibió de Jesús de Nazaret para atar y desatar cosas en el cielo y en la tierra. Porque cuando el apóstol Pedro venga convertido en el Hijo del Hombre para apartar a sus ovejas de los cabritos, desatará de Jesús de Nazaret a todas las naciones judeocristianas, demostrando con las Escrituras que en aquellas naciones no le creen a Jesús de Nazaret. Y de esa forma Jesús de Nazaret quedará desatado del abominable diablo que adoran como Dios los judeocristianos, el cual ataron con Jesús de Nazaret desde hace 17 siglos en el Concilio de Nicea, donde se inventaron el satánico judeocristianismo. Por eso Jesús dijo que cuando viniera el Consolador se haría justicia con él. Juan 16:8 habla Jesús de Nazaret. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El mundo judeocristiano que hoy permanece adorando al diablo en las iglesias no verá jamás a Jesús de Nazaret, pero a quien sí verán en el mundo judeocristiano cuando llegue el día postrero será al Hijo del Hombre atándolos a ellos con el diablo y desatando a Jesús de Nazaret de todas las iglesias cristianas y de todos los predicadores cristianos y de absolutamente todas las feligresías cristianas, y demostrando con las Escrituras que ninguno de ellos le ha creído jamás a Jesús de Nazaret. Y todo lo que desate el apóstol Pedro en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ate el apóstol Pedro en la tierra quedará atado en el cielo, porque así lo prometió Jesús de Nazaret. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que todo lo que prometió Jesús en la antigüedad se cumplirá en el día postrero, y que todo lo que sucederá en el día postrero ya se encuentra registrado en el libro del Apocalipsis. Por eso tendrá que ser el libro del Apocalipsis el que nos muestre la diferencia entre el Hijo del Hombre que sembró la buena semilla y el Hijo del Hombre que vendrá en el día postrero a recoger la cosecha que produjo la buena semilla en la tierra. Marcos 13:37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre que sembró la buena semilla es Jesús de Nazaret. Ahora busquemos en el libro del Apocalipsis al Hijo del Hombre que recogerá la buena semilla en el día postrero. Escuchen Apocalipsis 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este ángel que viene a cegar la tierra es semejante al Hijo del Hombre. O sea que este ángel no es el Hijo del Hombre, sino uno semejante a él. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este ángel que es semejante al Hijo del Hombre
meterá su hoz para cegar la mies de la tierra que ya está madura. O sea que este ángel, semejante al Hijo del Hombre, solo recogerá en el granero la mies de la tierra. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Son dos frutos diferentes los que produjo la tierra. Uno es la mies madura que recogió de la tierra el ángel que es semejante al Hijo del Hombre, y el otro son los racimos de las uvas maduras que el ángel que tiene poder sobre el fuego pidió que vendimiaran de la tierra. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Los racimos de las uvas fueron echados al gran lagar de la ira de Dios. Ahora veamos lo que salió de las uvas cuando fue pisado el lagar de la ira de Dios. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Únicamente sangre salió de los racimos de las uvas que produjo la tierra, y eso significa que aquellos racimos de las uvas no podrán heredar el reino de Dios, porque ni sangre ni carne podrán heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15:50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y para saber cuáles son los racimos de las uvas que no podrán heredar el reino de Dios, y cuál es la mies de la tierra que sí heredará el reino de Dios, no lo tenemos tan difícil. Pero para eso debo pedirles que activen su entendimiento, para que escuchen esta misma historia de la hora de la siega, pero contada con palabras de Jesús de Nazaret. Mateo 25:31 habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Los benditos del Padre, que sí pudieron heredar el reino de Dios, son los que se mantuvieron fieles a todo lo que había pedido Jesús de Nazaret. O sea que los benditos del Padre son la mies que viene a recoger de la tierra el ángel que es semejante al Hijo del Hombre. Ahora veamos cuáles son los racimos de las uvas que no podrán heredar el reino de Dios. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Estos cabritos malditos son los que jamás han aceptado la verdad que trajo Jesús y prefieren creer en el Dios maldiciente en el que creían los hombres antes que Jesús viniera al mundo con la verdad. Y si de estos racimos de uvas solo salió sangre, es porque la única vida que les ofrece el Dios que ellos adoran es la sangre que corre por sus venas. Levítico 17:11 habla del Dios de los cabritos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que está diciendo aquí el Dios de los cabritos es que Él le dio la sangre a la carne para que la persona haga expiación por sus pecados, y el término expiación de pecados no significa perdón de pecados, sino cubrir los pecados temporalmente. Por eso el término expiación no aparece en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento solo se habla de cosas eternas. Por eso cuando venga el Hijo del Hombre, apartará las ovejas de los cabritos, porque la sangre de los cabritos no sirve para perdonar los pecados, sino para cubrirlos temporalmente. En cambio, las ovejas sí obtendrán perdón de pecados, porque las ovejas son las que se acogieron al nuevo pacto, y por eso obtendrán perdón de pecados mediante la sangre de Jesús. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y entonces los que redimirán sus pecados con la sangre de Jesús son los que guardan todas las palabras que salieron de la boca de Jesús. Los que beben de la sangre de Jesús son los que guardan sus mandamientos. Los que beben de la sangre de Jesús son los que aceptan el nuevo pacto, y no los que se quedaron adorando al Dios del antiguo pacto, que mandó todo lo contrario a lo que pide Jesús de Nazaret. Los que beben la sangre de Jesús son los que aceptan poner la otra mejilla como lo mandó Jesús, y no los que se quedaron adorando al Dios del antiguo pacto, que ordenó devolver golpe por golpe. Los que beben la sangre de Jesús son los que aman a sus enemigos como lo mandó Jesús, y no los que se quedaron adorando al Dios del antiguo pacto, que ordenó perseguir a los enemigos hasta matarlos. Y entonces, si los cabritos fueron mandados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, fue porque de la copa que bebieron los cabritos fue de la copa del diablo y no de la copa de Jesús de Nazaret. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán. Esta es la inmunda copa de la que beben los cabritos que adoran al Dios del antiguo pacto. Versículo 17. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla, y en maldición como hasta hoy. Aquí tenemos la respuesta de por qué las naciones que adoran a este Dios serán apartadas a la izquierda como malditas. Versículo 26. A todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos y los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os levantéis. Solo borrachos espirituales que no se pueden levantar es lo que produce la copa que hoy beben de este Dios en todas las naciones que lo adoran. Versículo 28. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos: tenéis que beber. Porque he aquí, a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos. Ninguna de las naciones que bebe de la copa de este demonio será absuelta cuando venga el Hijo del Hombre del día postrero para apartar las ovejas de los cabritos. Y este es el momento para que todos comprendan que los únicos que se salvarán cuando venga el Hijo del Hombre serán las ovejas que Jesús prometió resucitar en el día postrero. Porque así como el Padre en la antigüedad le trajo a Jesús todas las ovejas que le dio, así también Jesús en el día postrero traerá ante el apóstol Pedro a todas las ovejas que le dio en la antigüedad. Porque ya vimos que el Hijo del Hombre que viene en el día postrero repetirá la misma historia del Hijo del Hombre que vino en la antigüedad. Ahora veamos quién es el que exprimirá los racimos de las uvas en el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si este jinete del caballo blanco con justicia juzga y pelea, entonces es evidente que este jinete es el varón que fue designado para juzgar al mundo con justicia. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es el jinete del caballo blanco el que pisa el lagar para exprimir los racimos de las uvas. Y entonces es absolutamente obvio que el jinete del caballo blanco es el Hijo del Hombre, que reunirá delante de él a todas las naciones para juzgarlas con el testimonio de Jesús de Nazaret, y para demostrarle al mundo con las Escrituras que ninguna nación le cree a Jesús de Nazaret. Por eso de la boca de este jinete sale una espada de dos filos, porque esos son los dos testimonios de los dos hijos del hombre, con los cuales serán condenadas todas las naciones incrédulas que no podrán heredar el reino de Dios. Y si este jinete del caballo blanco regirá las naciones con vara de hierro, entonces este jinete también es el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol, porque el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol es el que regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12, versículo 1.
apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si el hijo que dio a luz la mujer vestida de sol fue arrebatado para Dios y para su trono, entonces lo que dio a luz la mujer vestida de sol fue a un nuevo heredero del trono de Dios. Y con esto queda comprobado que la semejanza de Jesús de Nazaret con el Hijo del Hombre que viene en el día postrero es total, porque el Hijo del Hombre que viene en el día postrero también heredará el trono de Dios, así como lo heredó Jesús de Nazaret. Y así como con la venida de Jesús en la antigüedad se cumplió todo lo que habían escrito sobre él los profetas, así también cuando venga el Hijo del Hombre se cumplirá todo lo que Jesús profetizó para el día postrero. Por eso cuando en el libro del Apocalipsis Miguel y sus ángeles arrojan del cielo al dragón y a sus ángeles, aquel Miguel y aquellos ángeles que lucharán contra el dragón y sus ángeles son el apóstol Pedro y las ovejas que Jesús puso en su mano, que vendrán en el día postrero para dar una gran batalla contra las iglesias que adoran al dragón. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces ha llegado el momento de comprender que para poder edificar la iglesia verdadera de Jesús de Nazaret es necesario que todos los despiertos participen de esta lucha para demostrar con las escrituras ante todas las naciones que el Dios que adoran en todas las iglesias y en todos los templos de la tierra es el dragón que tiene engañado al mundo entero, porque aquellos que hoy están despertando no están despertando por casualidad. Los que tengan oído para oír, que oigan.